Muy buenas noches para todos, el placer de saludarlo una vez más. Pasó los 16avos de final de la Conmebol Sudamericana y ya tenemos los emparejamientos para los octavos de final. Bien, vamos a arrancar en el Estadio José de la Giovana, en Victoria, en San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde Nacional ganó pero se quedó afuera. Tigre sufrió este martes, pero finalmente, pese a la derrota 2-1 en casa ante Nacional de Uruguay, logró su pasaporte a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias al 3-0 logrado en la ida en el Parque Central de Montevideo. Los tempraneros goles de Maximiliano Gámez y Maximiliano Silvero, al minuto 11 y 31 respectivamente, hicieron creer al bolso que la época de revertir el resultado era posible. Pero un tanto de Santiago López, al minuto 81 sobre el final, sentenció la clasificación del equipo local. Ante un estadio, José de la Giovana, con su aforo completo y con las medidas de seguridad extremas por los hechos de violencia en el partido de ida, Tigre pudo hacer valer la victoria por goleada en la ida. Y ahora se va a medir ante otro uruguayo, que es el Montevideo City Torque en la próxima instancia. El partido comenzó con un equipo visitante, que salió a buscar un rápido gol que le permitiera volver a creer, y lo consiguió al minuto 11, cuando una mala entrega de Gonzalo Martínez le dejó la pelota a Maximiliano Gómez, que luego de girar sacó un remate cruzado que dejó sin reacción a Felipe Zenobia. Nacional no se detuvo y 20 minutos después un centro rasante encontró a Maximiliano Silvero para volver a empujar el balón a la red para, luego de que una revisión del VAR, convalidar el segundo de la visita. El inicio del complemento, el que entendió el partido y le dio los tiempos de descanso a sus compañeros, fue Gonzalo El Piti Martínez, que se transformó en el eje del conjunto matador. Y en el minuto 64, el propio Martínez puso un pase filtrado para que Ignacio Russo, que al pisar el área en velocidad sacó un remate cruzado, que Santiago López empujó la red en posición adelantada, que sancionó la revisión el VAR. Sin embargo, en el minuto 81, otro pase al vacío. En este caso, Nahuel Vanegas encontró a Santiago López, lanzando para una definición certera de Santiago López para marcar su primer gol con el matador y sentenciar la clasificación con el 4-2 global. Desde ahí, Nacional no encontró la forma de volver a descontar pese a una última rotación de jugadores con los ingresos de Pavel Núñez, Santiago Silva, mientras que Tigre se dedicó a dejar pasar el tiempo y festejar la clasificación con su público. Nacional se va a quedar solamente con las competencias domésticas en el fútbol uruguayo, mientras que Tigre va a enfrentar a Montevideo City Torque por los octavos de final de esta Copa Sudamericana. Estadística de este compromiso, que fue 4-2 en el global, ganó el conjunto de Nacional 2-1 con los goles de Maximiliano Gómez a los 11 y Maximiliano Silvera a los 31. Santiago López puso a los 82 el descuento que le dio el pase a Tigre a los octavos de final. 7 remates para cada uno, 3 remates al arco para cada uno, 38% de posesión tuvo Tigre contra el 62% del bolso. Vamos a hablar ahora del partido que se disputó en el estadio Vila Belmiro. Santos recibía a la Universidad Central de Venezuela. La ida fue 4-1 para el conjunto del Santos de Brasil. Vamos a repasar este compromiso que se disputó entre Santos y el conjunto de Universidad Central de Venezuela. Vamos a repasar este compromiso que se disputó entre el Santos y el conjunto de Universidad Central. Bueno, repasamos este compromiso que se disputó en Vila Belmiro. Santos avanza a los octavos de la Sudamericana. Miguelito y Gabigol se disfrazaron este martes de Neymar y remontaron en casa ante la Universidad Central de Venezuela por 4-2 para clasificar al Santos de Brasil a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se va a medir al Macará de Ecuador. El mediapunta boliviano marcó antes del descanso un gol que hubiera firmado el mismísimo Ney, hoy suplente, que sirvió para neutralizar el tempranero tanto de Ramón Sosa a los 18 segundos del pitazo inicial. Gabigol, tras desperdiciar varias ocasiones, dio vuelta al marcador de cabeza al inicio del complemento de la segunda mitad y otro Gabriel, pero Menino sentenció al minuto 65. Gonzalo Motes recortó para los venezolanos, puso el
el descuento. Y Ronnie, el 3-2, puso la guinda para los locales en tiempo de descuento. 4-2. Con la tranquilidad de los 3 goles de ventaja, conseguían el partido de ida que fue 4-1 y en medio de una enésima polémica con Neymar y su supuesta bronca a los jóvenes del vestuario pasado sábado en la liga contra el Chapecoense, Santos empezó aletargado. No habían pasado ni 20 segundos desde el inicio cuando Adonis Frías intentó conectar con su portero con un pase cortísimo que se quedó en tierra de nadie y fue una asistencia de lujo para Sosa. La camisa 10 solo ante el Brazao definió con maestría. La remontada ya no era un sueño lejano, era una realidad. Los locales reaccionaron de manera errática. 3 fuera de juego en 20 minutos hasta que llegó la pausa de hidratación y Cuca ajustó las piezas. Miguelito tomó nota y rápido puso a trabajar a Schiavone. El primer disparo del internacional boliviano desde el pico del área lo paró con dificultades del arquero visitante. El segundo fue para el fondo de la red. La jugada se inició con un pase en profundidad de Menino. Miguelito recortó a Motes y chutó al palo corto, a contrapié de Schiavone. El conjunto paulista mejoró, aunque antes Sosa casi repite de falta directa, Brazol lo evitó una estirada que casi lo lesiona. Un aviso serio que se quedó en la nada porque poco después Benjamín Roleiser conectó con Gabriel Montempo, otro de los cambios del descanso, y este puso un centro que cabeceó Gabigol al minuto 56. Todo un alivio para el 9, que incluso pudo aumentar su cuenta particular de goles, de no ser por la intervención del VAR para detectar un fuera de juego ajustado. El ex delantero del Benfica e Inter de Milán también se topó con el palo. Si en el rechace, lo cazó Menino para fusilar a placer. 2 goles en 9 minutos y eliminatoria finiquitada. El remate poco ortodoxo de Motes con el muslo en la salida en corner solo maquilló el resultado. Aún había tiempo para el tanto de Ronnie, también de cabeza en el descuento, 8-3 en el global de la eliminatoria. Y ahora pensar en el Macará. Fue 4-2 para el conjunto del Santos, que fue el 4-2 en el estadio Vila Belmiro. 58% de posesión tuvo el Santos contra el 42%. 8 remates al arco contra 7 de la Universidad Central de Venezuela, 20 remates del Santos, 12 del conjunto venezolano. Fue 4-2 este partido que se disputó en Vila Belmiro. Vamos a la jornada del miércoles. Vamos a repasar el partido que se jugó en la jornada del miércoles. Vasco da Gama recibió a Independiente de Medellín. Vasco da Gama y el DIN, que habían empatado en el Atanasio Girardot 2-2, se enfrentaban para definir al rival de Olimpia. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el Sao Januario. Vasco da Gama aseguró su clasificación en los octavos de final de la Copa Sudamericana y se va a medir a Olimpia. Derrotó este miércoles por la mínima al Independiente de Medellín en el partido disputado en el Sao Januario de Río de Janeiro. Aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde va a medir a Olimpia. Thiago Méndez marcó el gol de la victoria al minuto 85, desatando la euforia de la afición carioca, que a esa hora ya esperaba una definición por penaltis. El conjunto brasileño mostró un desempeño creciente a lo largo del partido. Fortaleció su ofensiva en el segundo tiempo, luego de un inicio cauteloso, casi tímido, y marcado por una fuerte barrera de los colombianos. Los dirigidos por el recién llegado técnico portugués Pedro Emanuel ganaron fuerza con el ingreso de Brenner y Adson, que ayudaron a movilizar la ofensiva con el lateral Paulo Henrique. El trío fue precisamente el encargado de organizar la jugada que Thiago Méndez anotara el gol del triunfo. Brenner y Adson movieron la defensa del Medellín por la derecha y luego Paulo Henrique logró asistir a Méndez, que disparó con fuerza dejando inmóvil al portero Eder Chaux. Medellín tuvo varios intentos a lo largo del partido, pero Kevin Mantilla y Jason Medina, pero la defensa de Leo Jardín frustró cualquier posibilidad. El conjunto colombiano tuvo una ocasión muy clara cuando Medina conectó un cabezazo y dentro del área, pero la pelota salió desviada y no llegó a convertirse en gol. Minutos antes del tanto del Vasco, los brasileños reclamaron un penalti que el VAR negó. La presión final de los visitantes no fue suficiente para revertir el resultado del conjunto brasileño, que obtuvo su primera victoria en 6 encuentros, incluyendo los de la Liga. 1-0 ganó el Vasco da Gama con gol de Thiago Méndez al minuto 85, 11 remates contra 6, 5 remates al arco del conjunto brasileño contra uno solo del DIN, 61% de posesión contra
el 39%. Vamos al estadio. Ahora vamos a hablar de otro partido. De la goleada del Cienciano. Vamos a Cusco. Se enfrentaban dos campeones de la Sudamericana. Cienciano, que ganó la Copa Sudamericana en el 2003. Y Lanús, que ganó en el 2013 y en el 2025. Vamos a repasar este partido que se disputó en Cusco, Perú. 4-0. La ida fue 2-0. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en Cusco. Cienciano elimina al campeón Lanús y se va a enfrentar a Botafogo en octavos de final. El conjunto peruano eliminó este miércoles de la Copa Sudamericana Lanús argentino, el campeón defensor que le había ganado por 2-0 en el partido de ida disputado la semana pasada en Buenos Aires, y avanzó a los octavos de final del torneo en la edición del 2026, fase en la cual se encontrará contra el Botafogo. La Furia Roja jugó un partido de ensueño liderado por el artillero ecuatoriano Carlos Garcés y el nacional Alejandro Homer, autores en cada caso de los goles que le permitieron dejar fuera de la competencia también al campeón de la Recopa Sudamericana. El Cienciano impuso desde el primer minuto en un juego ofensivo que siempre buscó al sacarle el máximo provecho los 3.400 metros de altura de la ciudad andina de Cusco, con centros profundos y veloces combinación ante un rival que lució desconcertado y poco pudo hacer para frenar el vendaval local. Garcés ya apareció al minuto 6 para conectar un golpe de rodilla, un centro enviado por el extremo Cristian Sousa y vencer al portero Nahuel Lozada. En los minutos siguientes, tras un dominio sin atenuantes, los peruanos carecieron de puntería y tranquilidad para aumentar las cifras, y a pesar de contar nuevamente con opciones muy claras, principalmente con remate de cabeza de Garcés y desde fuera del área de Homberg. Precisamente, ese jugador apareció a los 39 minutos para enviar un balazo desde unos 30 metros, que tras dar dos rebotes dejó sin ninguna opción a Lozada y emparejó la cuenta en la serie. Garcés volvió a mostrar sus credenciales a los 45 al anticipar a los defensas del Granate y conquistar el tercero, con un remate de cabeza tras otro centro elevado de la derecha por Sousa. Tras el gran dominio del Cienciano en el primer tiempo, Lanús salió el segundo tiempo con la intención de adelantar sus líneas para buscar el descuento, aunque esa actitud se fue disolviendo con el transcurrir de los minutos. Cienciano mantuvo el control del balón, incluso quitó el pie del acelerador para resguardar la victoria, aunque siempre tuvo opciones de aumentar las cifras, con desbordes por las líneas y centros elevados que no tuvieron buen destino. En los minutos finales se hizo más notorio el desgaste físico de ambos equipos, con un Lanús que buscó alguna jugada que le permitiera descontar para ir a la ruleta definitiva de los penales. Sin embargo, careció de precisión y control para inquietar al portero Ítalo Espinosa, que mostró buenos reflejos en las pocas ocasiones que el balón llegó hasta su área chica. Cuando se contaban 5 minutos adicionales, el Cienciano aprovechó un veloz contragolpe de Sousa tras un pase de Garcés. El delantero ecuatoriano habilitó a Homberg para que éste ponga la cereza del pastel con un remate colocado desde el borde del área y poner el 4-0. 4-0 fue el partido. Y Cienciano va a enfrentar a Botafogo primero en Cusco y luego en Río de Janeiro, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Bueno, 55% tuvo el conjunto Cienciano en la pelota contra el 45%, 14 remates contra 8, 14 de Cienciano, 8 de Lanús, 5 remates al arco para cada uno. Vamos a repasar el partido que se disputó en el estadio Cícero de Sousa Márquez. El Red Bull Bragantino recibía a Sporting Cristal. La ida fue 0-0 en el Estadio Nacional de Lima y se enfrentaban la vuelta en Brasil. De cabeza, el Red Bull Bragantino, con un gol de cabeza de Pedro Enrique, se clasificó este miércoles a los octavos de final de la Sudamericana tras imponerse por 1-0 ante Sporting Cristal peruano poco ambicioso, que jugó con un hombre menos casi todo el complemento. El equipo brasileño fue mejor durante todo el encuentro, pero le costó un mundo perforar la portería de Diego Enríquez. Solo el cabezazo de Pedro Enrique en una jugada de estrategia ejecutada a partir de la falta que provocó justamente la expulsión por doble amarilla de Martín Tábara desbloqueó una eliminatoria que ya venía de un empate sin goles en la ida en Lima.
Bragantino se va a citar con Atlético Mineiro en busca de una plaza en los cuartos de final. El conjunto paulista, que aún no conocía la victoria desde su vuelta del parón del Mundial 2026, con 3 empates y 3 partidos, fue muy superior. Controló la posesión, chutó más y por momentos encerró a Cristal. Pero pecó de una falta de puntería alarmante, también porque abusó demasiado de los disparos desde fuera del área. Ya en la primera mitad lo intentaron casi todos. Sasha, Caipayaba, Mosquera, Santana, Mateus Hernández, Barbosa, Rodriguinho, hasta Pedro Enrique de cabeza a la salida en córner, pero nada. El que más cerca estuvo a punto de celebrar con los pocos aficionados que se acercaron al estadio Cícero de Sousa Márquez fue Rodriguinho. El mediapunta acertó al palo desde fuera del área, casi marca un gol olímpico, de no ser por el puño milagroso de Enríquez. Tras la pausa de hidratación en pleno invierno austral, Bragantino bajó de prestación y Cristal, demasiado cómodo con el 0-0, exploró en el área de Cleito. Santiago González lo tuvo a favor para silenciar al Branca Paulista. El extremo argentino, sin embargo, se trastrabilló en el área y acabó siendo neutralizado. Hernán Marcos también dejaría su aviso con un cabezazo entre dos rivales que bloqueó un siempre atento Cleito. En el complemento, el cronómetro empezó a correr a favor de los peruanos, que sumaron a su estrategia las pérdidas de tiempo. Enríquez fue primero en ponerla en práctica, echándose al césped con unas supuestas molestias. Terminó el partido sin problemas. Fue el cuadro limeño que al final desequilibró la balanza, aunque a favor de los brasileños. Tábara se olvidó de su primera amarilla y cometió una falta sobre Sasha, por detrás de que lo mandó a las duchas en minuto 57. El golpe fue doble porque esa falta original tanto de Pedro Enrique, previo centro de Capillaba, y dejada de Barbosa también con la cabeza. Con uno más y el marcador a favor, Cristal parecía derrotado, aunque aún tuvo una más en el disparo de Max Loren Castro, que desbarató Cleito. Bragantino fue incapaz de tranquilizar a los suyos con el gol de la tranquilidad, y Sporting Cristal de transformar el gol que llevase la decisión por penaltis. Victoria balsámica que vale unos octavos de final. 1-0 ganó el Bragantino con gol de Pedro Enrique. Martín Tábara fue expulsado previo al gol. 20 remates de Bragantino contra 4 de Cristal, 3 remates al arco del conjunto brasileño contra 2 de Cristal, 57% de posesión contra el 43%. Bueno, vamos a la jornada del jueves. Vamos a la jornada del jueves con el batacazo de Bolívar, que enfrentó a Gremio en el Estadio Arena do Gremio. La ida fue 3-2 en el Estadio Arena do Gremio. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el Estadio Arena do Gremio. El Bolívar elimina al Gremio en Brasil y se va a medir a otro brasileño, al São Paulo. El Bolívar se impuso este jueves por 1-0 a domicilio al Gremio en Porto Alegre, con el gol del colombiano Dairon Asprilla, y garantizó su cupo en octavo de final de la Copa Sudamericana, con la que se va a medir al otro brasileño, São Paulo. El conjunto boliviano, que ya había vencido por 3-2 en casa, en La Paz, en el partido de ida por la repesca de la clasificación a la octava final de la Sudamericana, consiguió también la victoria como visitante y la hazaña de eliminar por primera vez a un club brasileño en Brasil en competiciones internacionales en 24 años. Su rival en octavos será el São Paulo, que avanzó como líder del grupo C en fase de grupos. El Gremio necesitaba una victoria por 2 goles de diferencia en casa para obtener la clasificación directa, o al menos por un gol para llevar la definición en los penaltis. Pero fue impotente ante el conjunto comandado por el técnico Alejandro Restrepo, que supo administrar una ventaja conseguida a los 15 minutos del primer tiempo. El conjunto brasileño presionó ante su necesidad de anotar lo antes posible y rápidamente asumió el control del partido, que el Bolívar parecía limitado a defenderse. La presión le permitió al Gremio contar con 4 opciones en los primeros 15 minutos, incluyendo una clara del danés Martin Braithwaite, que por poco abrió el marcador y acaparar el 70% del control del balón. Pero el Bolívar, en su primer momento de peligro, abrió el marcador a los 15, por intermedio de Asprilla, que recibió un lanzamiento largo y eludió al argentino Walter Kahneman, antes de disparar rastrero a un rincón de la portería de Grando. La desventaja, sumada a los abucheos en el estadio, desconcentró al equipo de Porto Alegre, que perdió el dominio del partido y quedó a merced de los contragolpes de los bolivianos. Hasta el final del primer tiempo, el Gremio solo consiguió otra opción con un cabezazo de Gustavo Martins, tras un tiro de esquina que Carlos Lampe consiguió atajar para evitar el empate. Para el segundo tiempo, el cuestionado técnico portugués Luis Castro introdujo 3 modificaciones, con las que cambió totalmente su equipo, pero el ingreso de los jugadores más ofensivos
como el paraguayo Matías Villasanti y Marlon, no permitió que el Gremio encontrara el camino al gol. Tanto Villasanti como Mateus Nascimento llegaron a tener posibilidades claras de gol, pero no contaron con puntería. En los últimos 45 minutos de partido, Lampe se convirtió en el héroe del Bolívar, con importantes atajadas que evitaron el empate. El conjunto boliviano aprovechó su ventaja en el desespero de los locales para intentar aumentar el marcador en los últimos minutos, pero también administrar su ventaja parcial con un juego más lento. Al minuto 86, el atacante Patricio Patito Rodríguez por poco anota el segundo de los bolivianos, pero el grande se lo impidió. Al final del tiempo reglamentario, los ánimos se encendieron y el árbitro chileno Piero Massa tuvo que expulsar a Noriega y a Marlon del Gremio y a Justiniano del Bolívar. Se quedó 10 contra 9. El partido acabó en el minuto 11 de reposición con un disparo de Breitbart que chocó en el poste, que hubiera permitido el empate, lo que a esa altura tampoco era útil para el Gremio. La derrota dejó al técnico Luis Castro en la cuerda floja, debido a que ya venía siendo cuestionado por los irregulares resultados que tiene al Gremio entre los últimos 4 de la clasificación del campeonato brasileño, que está amenazado con el descenso. 1-0 ganó con gol de Dario Asprilla el Bolívar en el Arena del Gremio. Eric Noriega, Leonel Justiniano fueron expulsados al 92 para el Gremio y por el Bolívar, y Marlon sobre el final fue expulsado para el Gremio. 25 remates tuvo Gremio, 15 del Bolívar, 10 remates del Gremio, 5 del Bolívar, 66% de posesión del conjunto brasileño contra el 34%. Vamos ahora al estadio de Metropolitano de Lara. Se enfrentaban Santa Fe, que consiguió ganar en condición de local en el Campín de Bogotá frente a Caracas. Fue un partido completamente fácil para el conjunto colombiano. Sin sobresaltos ganó por 3-0. El argentino Nahuel Bustos y el uruguayo Franco Fagundes, así como un autogol, le dieron este jueves al Independiente de Santa Fe el pase para los octavos de final de la Sudamericana, al derrotar por 3-0 en Venezuela a Caracas, que se despidió del torneo. Independiente de Santa Fe se la verá en octavos de final, la fase que iniciará el 11 de agosto frente a River Plate. El conjunto colombiano venció otra vez al equipo caraqueño, dirigido por Henry Meléndez, tras haberlo hecho por 2-0 la semana pasada en Bogotá, con tantos de Hugo Rodallega y Franco Faúndez. En el partido de vuelta de la repesca para los octavos, jugado en el Estadio Metropolitano de Lara, en el oeste de Venezuela, Nahuel Bustos alegró a los suyos al anotar el primer tanto de la noche, al minuto 56 tras una asistencia de Jader Obrian. El segundo para el equipo cardenal, dirigido por el uruguayo Pablo Repeto, llegó sin mucho esfuerzo de su parte, con un autogol de Ángel Figueroa, cuando el reloj te marcaba el minuto 77. Y poco después, Fagundes lo volvió a hacer con el tercer tanto del partido, luego de haber sido asistido por Alexis Zapata. En la repesca se enfrentaron 16 equipos para conseguir uno de los 8 boletos disponibles para la siguiente fase del torneo. Uno de esos es Santa Fe, mientras Caracas quedó eliminado en la competición. El club de Meléndez se enfocará a conquistar el torneo clausura de la Liga Venezolana, que va a comenzar el viernes, en cuya primera jornada se va a enfrentar a Estudiantes de Mérida el lunes. Y Santa Fe va a recibir el 12 de agosto en el Estadio Campín de Bogotá River, y la vuelta el 19 de agosto en el Monumental. 3-0 el partido en Venezuela, 5-0 el global. Nahuel Bustos abre la cuenta para el conjunto cardenal, Ángel Figueroa puso el segundo en contra y Franco Fagundes el 3-0 definitivo. 12 remates de Caracas, 10 del conjunto de Santa Fe, 5 remates al arco de Caracas, 3 de Santa Fe, 57% de posesión contra el 43%. Y nos queda un partido. Vamos a hablar del partido que se disputó en Rancagua, donde O'Higgins recibía a Boca. Los penales le salvaron a Boca. Y vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio del Teniente, en Rancagua. La ida fue 1-0 para el conjunto Ceneice, y ahora fue la revancha 1-0 para el conjunto chileno. O'Higgins venció este jueves, pero se fue a los penales, donde Boca ganó por 4-3
al chileno O'Higgins en el Teniente Rancagua y se clasificó a los octavos de final, donde a enfrentar a Recoleta. El encuentro terminó con la llave igualada al final de los 90 minutos, tras el triunfo del conjunto chileno por 1-0 con gol de Francisco González en el minuto 72, que niveló tras la victoria por la mínima de los Ceneices la semana pasada en Buenos Aires. Los dirigidos por el Rodolfo Arruabarrena avanzaron una tanda de penales, en la que los celestes erraron 2 tiros con la ejecución del uruguayo Thiago Vecina y Luis Pavés, y el cuadro argentino falló Tomás Arana. El verdadero duelo comenzó a partir de los últimos 20 minutos del partido, luego de que en el primer tiempo y buena parte del complemento ninguno de los equipos logró claridad en sus ataques, con una dinámica en la que Boca arrancó con mayor dominio. Los rancagüinos, con problemas para manejar la pelota, tuvieron la más clara con un cabezazo del zaguero Miguel Brizuela en el minuto 66 con un tiro libre, y Boca respondió con una jugada individual de Aranda, quien galopó en contraataque y definió con un remate desviado que pasó cerca del palo izquierdo del meta ecuatoriano Omar Carabalí. Las dos mejores jugadas para ambos equipos reavivaron el partido, que ganó emoción y permitió al cuadro de Lucas Bobaglio marcar el 1-0 con un remate de González al minuto 72, que igualó el marcador global de la serie para ir a la tanda de penales. Francisco González a los 72 puso el único tanto del partido. Bueno, vamos a los penales. Pateó Francisco González, 1-0. Paredes, el empate. Arnaldo Castillo, el 2-1. Miguel Merentiel, el 2-2. Thiago Vecino tiró afuera. Jorge Figal metió el 3-2. Luis Pavés atajó Montero. Tomás Aranda atajó Mar Carabalí. Quiso picar y atajó Carabalí. Miguel Brizuela puso el 3-3 y Lautaro Blanco el triunfo para el conjunto de Boca, que va a jugar contra Recoleta. Las estadísticas: 13 remates de O'Higgins contra 14 de Boca, 5 remates al arco del conjunto chileno contra 2, 45% contra el 55% de posición. Bueno, y así se van a jugar los octavos de final. Ya está programado los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, que se va a disputar de esta forma. Vamos a repasar los partidos. El cuadro de la Conmebol Sudamericana que se va a jugar, ya está programado los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Vamos a repasar. El 11 de agosto, Boca va a recibir a Recoleta en la Bombonera. Y el 18 de agosto será la vuelta en Paraguay. El 12 de agosto, Bragantino va a recibir a Atlético Mineiro, Braganza Paulista, y la vuelta será en el Arena MRB de Belo Horizonte una semana después, el 19 de agosto. El 13, Cienciano va a recibir a Botafogo en el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, y una semana después en el Nilton Santos en Río de Janeiro, Botafogo Cienciano. El 13 de agosto también, Vasco da Gama Olimpia en el São Januário en Río de Janeiro. La vuelta será el 20 de agosto en el Defensores del Chaco. Santa Fe River el 12 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Y la vuelta será una semana después en el Monumental. El 12 de agosto, Tigre frente a Montevideo City Torque en Victoria la ida. La revancha será en Montevideo una semana después. Santos Macará será en el Urbano Caldeira el 13 de agosto. Y una semana después en Bellavista, Nambato, Macará Santos. Y por último, el 11 de agosto, Bolívar va a recibir a San Paulo en el Hernando Siles de La Paz. Y la revancha será una semana después en el Morumbí. ¿Quiénes van a pasar los octavos de final? Nos vemos para hablar de los octavos de final ida de la Conmebol Libertadores el 14 de agosto. Bueno, un placer. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por su compañía.